Bueno, ahora sí, buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por haberse sumado al webinar esta mañana tempranito. Hoy vamos a meternos de lleno en todo lo que hay detrás de los balances corporativos, repasando los resultados de la macro, las fortalezas del gas y el petróleo, también el sector bancario y el gran debate sobre si hay o no una burbuja en lo que es inteligencia artificial, hablando ahí ya un poquito de afuera. Quien va a exponer, claramente no voy a ser yo, y va a desglosar un poquito estos temas, es Francisco Morales, nuestro analista. Y también, si tenemos suerte, al final de la charla vamos a poder tener también la opinión y el punto de vista de Fernando Galante, que tuvo un imprevisto y no va a poder estar ahora en el inicio del webinar. Muchísimas gracias por haberse sumado y Fran, ahora sí, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Gracias en primer lugar por el tiempo y por sumarse tan temprano. Nada, comenzando con lo que dijo Mari. Bueno, la idea siempre con este webinar, desde que lo pensamos, fue intentar, al mismo tiempo que podemos analizar la macro, poder analizar los balances de las empresas, tanto locales como internacionales, sobre todo haciendo énfasis claramente en la parte local, pero sin dejar de vista la parte internacional. Como ya sabrán todos los que nos siguen y los que también leen a Fernando en su newsletter y en su podcast, nosotros hoy en el fondo Chimpay Agresivo, que son los nuevos fondos administrados de gestión activa de la casa, tenemos un view muy positivo con todo lo que es el sector bancario. Y bueno, en primer lugar queríamos discutir este tema que creemos que es el que más vale la pena tener hoy en cuenta. Después vamos a pasar al sector petrolero, de tanto una comparación de IPF vista, junto a los proyectos que están proyectando para el futuro y que tanto prometen y que prometen justamente al mismo tiempo cambiar la matriz energética de nuestro país. Y al final vamos a hacer un repaso sobre lo que es la revolución de la IA y si, como dijo Mari, intentar dilucidar si tenemos una burbuja o no en lo que son las valuaciones de estas empresas ligadas a la temática. Así que bueno, arrancando, en primer lugar, lo que queríamos discutir y hacer un breve repaso de cómo viene la macro, en tanto principalmente política monetaria este año. Uno de los principales drivers positivos que ha tenido el gobierno desde que inició el año justamente fue la gran compra de divisas por parte del Central del Mercado Libre de Cambios, ya sobrepasando y sobrecumpliendo de forma muy positiva los 10 mil millones de dólares que se había propuesto el Banco Central comprar a fines del año pasado. La idea era comprar en el transcurso del año 10 mil millones de dólares, también con el objetivo de remonetizar la economía. En ese momento la monetización de la macro estaba en un 4,2% de la base monetaria sobre términos del producto, y la idea era llevarlo a una monetización algo más alta para poder justamente reincentivar el crédito y la actividad luego de lo que fue el fuerte ajuste del apretón monetario que vivimos antes de las elecciones legislativas de 2025, debido también al fin de la operatividad de las LEFIs, que ya todos conocemos que derivó en una volatilidad de tasas nunca visto y bueno, al fin y al cabo terminó la macro bastante debilitada y la idea del central y del gobierno era justamente apuntalar en este sentido. Lo que se ha visto por ahora es que el central, como dije, sobrecumplió esa meta, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que todavía la remonetización no se está dando. Si ven en el gráfico de arriba a la derecha, se ve cómo ha ido variando la base monetaria desde que comienza el año y básicamente no ha crecido la base monetaria. Incluso a fines del año pasado era de 4,2% cuando se hizo este anuncio sobre el producto, y a fines de mayo esta era solamente del 3,9%. Es decir, no creció e incluso decreció. Y todo se debe justamente a lo que se ve en el gráfico de abajo a la izquierda, que básicamente es el M2 privado transaccional, que es básicamente el circulante y el dinero que usan justamente las personas para hacer sus operaciones diarias. Y lo que se ve es que, a diferencia de lo que estimaba el banco, que era justamente esa línea roja que iba a suceder en este principio de año, en este primer semestre, pasó todo lo contrario, que fue la línea azul. Es decir, decreció la demanda de dinero y por ende el Banco Central no ha podido remonetizar, debido a que si remonetizase y nadie demanda ese dinero, bueno, tendríamos un impacto inflacionario eh, a contramano de justamente toda prioridad del gobierno, que siempre su bandera política es y va a seguir siendo la baja de la inflación, como el mismo presidente se ha cansado de decir en miles de oportunidades. Entonces, haciendo este repaso, tenemos una de cal y una de arena, si lo queremos ver de esa forma. La compra de divisas viene muy bien,
Después habrá que ver si esto se traduce en una acumulación neta de divisas. Justamente ahora el banco está negociando distintos repos con bancos internacionales para poder despejar los vencimientos del año próximo, que además tenemos elecciones legislativas y para sacar volatilidad del tipo de cambio. Y ahí sí se traducirían estas compras en acumulación neta, que es básicamente lo que le está pidiendo el mercado en este caso, dado que hoy con todo el conflicto bélico que tenemos en Medio Oriente, tenemos las tasas internacionales mucho más elevadas de lo que las teníamos a principio de año, lo cual no permite que el gobierno pueda salir a rolear a una tasa decente al mercado sin tener que sobreendeudarse a una tasa que hoy no tiene sentido pagar y que según el mismo gobierno no refleja los fundamentals de la macro. Pasando, bueno, como comentamos recién y repasamos también en nuestro último webinar, todos recordarán el episodio tan volátil que tuvimos el año pasado con las elecciones legislativas, el fin de las LEFIs, que derivó en una abundancia de liquidez repentina muy elevada y al mismo tiempo un descalce de liquidez de las principales entidades financieras, lo que derivó en una volatilidad de tasa que si recuerdan, llegamos a tener tasas cercanas al 10% de corto plazo y llegaron a después, días después, a estar en niveles del 100%. Bueno, claramente eso para la actividad de intermediación financiera es muy malo, lo cual se refleja justamente en ese gráfico de arriba a la izquierda, que básicamente son los créditos al sector privado en pesos, los cuales luego de justamente la finalización de la operatividad de las LEFIs, tuvieron una merma muy importante que a día de hoy todavía la seguimos viendo. Sí, lo que ahí nosotros somos optimistas es que se empiezan a ver algunas señales de recuperación en este sentido en los créditos al sector privado. Hoy, para que tengan referencia, siempre a mí me gusta dar el dato porque me parece que es un dato bastante elocuente y que refleja bien la macro y el crecimiento que tienen los bancos por detrás. Si hoy medimos los créditos al sector privado tanto en pesos como en dólares, que en dólares vienen creciendo muy, muy bien, Argentina sobre el producto tiene un crédito al sector privado sobre el PBI del 12% a fines de mayo, mientras que países como Chile o Brasil, Chile por ejemplo está por encima del 100%, Brasil está por encima del 80% y ni hablar de Estados Unidos, obviamente que son países con estructuras y un riesgo estructural completamente distinto al nuestro, pero derivan en justamente un grado y en un espacio para poder crecer que es gigante para el sector. Claramente esta volatilidad de tasas, como se ve en ese gráfico a la derecha, ya hemos comentado en varias oportunidades, reflejó una mora bastante importante para lo que es las familias y las empresas. Se estima que para mayo volvió a subir la mora. Aún no tenemos el dato oficial, pero se estima que volvió a subir y que el crédito a las familias hoy ya está en una mora del 12%. Y todo eso deriva básicamente de que hoy el método de cobertura natural de los bancos para poder cubrirse de la mora y en este sentido es subir las tasas activas y mantenerlas altas. Lo que se ve en ese gráfico de abajo, abajo de ese alargado es la diferencia que hay entre las tasas activas de los préstamos personales y los adelantos a cuentas corrientes para las empresas. Tenemos una brecha de casi 50 puntos entre una cosa y la otra. Y lo que se vio justamente en este último informe sobre bancos del último mes es que el crédito comercial, sobre todo por los documentos descontados, que es básicamente cómo se financian las empresas, o una de las vías para financiarse, creció y de buena manera, lo cual justamente es alentador, pero sí vimos que todavía el crédito al consumo, que es básicamente a las familias, luego de que en abril creciese el crédito vía tarjetas de crédito, este mes, en mayo, terminó siendo también negativo. Entonces ahí tenemos algunas primeras señales de que el crédito tiene la intención de reactivarse. El gobierno está haciendo énfasis en esto mediante pisar básicamente las tasas de interés de corto plazo, diferentes medidas de política monetaria como por ejemplo relajar la tasa de encajes bancarios y demás políticas que van en ese sentido para poder justamente paliar esta situación y más teniendo en cuenta que a un año vista tenemos elecciones, que vamos a comentar un poco sobre la estabilidad económica, estabilidad política, perdón. Entonces, nosotros, más allá de todas estas malas noticias, porque el crédito, como dijimos, sigue estancado, la mora sigue alta, como dijimos, vemos algunas señales de que empieza a reactivarse la situación. Nunca hablamos de una reactivación que va a ser una locura, siempre hablamos de algo más bien gradual y lento. Esto es un proceso largo, que bajen las tasas activas de los bancos va a demorar tiempo, pero sí vemos algunas señales que nos permiten ser optimistas. En primer lugar, y me parece que es la más fuerte y la más evidente,
es que en ese gráfico de arriba a la derecha, son datos extraídos del Banco Galicia en su último reporte, el Q126, lo que se ve es que, y que se refleja también en las distintas entidades como Grupo Francés y Banco Macro, por ejemplo, lo que se observa es que básicamente la calidad de cartera, que es básicamente el ratio de mora que tiene el ratio de regularidad de los créditos otorgados, como se ve en esa línea más clarita de azul, sigue creciendo. En el último dato, por ejemplo, Galicia llegó a un ratio de irregularidad de 9,6%. Pero lo que también se ve, y acá es donde viene el punto más interesante, es que el riesgo de crédito, que es básicamente el cuánto tiene que provisionar el banco sobre esa calidad de cartera, sobre esa cartera total, como se ve en esa línea oscura, venía creciendo mucho, obviamente por encima del ratio de irregularidad, pero lo que se ve en este último trimestre es que este ratio empieza a decrecer. Y ahí es donde justamente se marca la primera divergencia que nos llama la atención y nos permite ir al optimismo con el sector, que es que básicamente hoy los bancos están provisionando menos de lo que crece su cartera de irregulares. ¿Y qué queremos decir con esto? Que hoy los bancos tienen mejores perspectivas futuras de poder recuperar esos irregulares. Si yo tengo una masa de clientes que es más grande en términos de irregularidad, pero al mismo tiempo yo estoy provisionando menos, tengo dos opciones. O provisioné mucho más antes, lo cual lo hice de forma anticipada, o tengo mejores expectativas justamente de recupero de cara al futuro. Esa es una de las primeras señales que nos llama la atención y que nos puede marcar el punto de que la mora hizo un pico justamente en este trimestre. Eh, Ahí muchos de los bancos coinciden justamente en las conferencias de prensa que hacen después de los balances, que también se marcó un techo ya en el first Q del 2026. Así que bueno, eso en ese sentido. Después otro de los drivers que nos permiten ilusionarnos un poco con el sector es el gráfico que está arriba a la izquierda, que es básicamente es un índice base 100 del EMAE y de las industrias que más peso tienen en el mercado laboral, que son industria y comercio. Y lo que se ve ahí marcado con esa línea roja es que básicamente tuvimos un muy buen dato lo que fue el último mes, con el EMAE recuperando un 3,5% en términos desestacionalizados y mensuales, sumados a que la industria y el comercio tuvieron muy buenos recuperos y que pudieron acompañar a las industrias más pujantes hoy en día, que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vaca muerta. Y después, bueno, como les comentaba recién, abajo tenemos cómo vienen las tasas de corto plazo, un poco un proxy de la liquidez del sistema. Básicamente lo que vemos eso, como dijimos, es que después de este shock volátil que tuvimos el año pasado y a principios de este, vemos que hoy las tasas de hace prácticamente 3 meses están pisadas en torno al 20% de la caución, y todo esto debido gracias a la liquidez del sistema. Uno de los quizás contrapuntos más interesantes que veremos si el gobierno pasa a ser más contractivo en este sentido, es que nosotros este año, más allá de que este último mes, sí tuvimos una suba del tipo de cambio de prácticamente el 7%. Veremos ahora con el fin de la estacionalidad positiva del agro, si el gobierno sigue priorizando la actividad y mantiene justamente las tasas de interés pisadas, o prefiere seguir acotando la volatilidad inflacionaria, obviamente mediante un pass-through tipo de cambio, y sube en ese sentido las tasas de interés, pero bueno, obviamente a contramano de lo que sería la tesis de reactivación de la economía. Nosotros somos más de la tesis que favorece justamente la actividad, teniendo en cuenta que el año que viene, como dijimos, hay elecciones presidenciales que se están posicionando con una pendularidad política, como siempre vemos en las elecciones en Argentina, lamentablemente, como una todo nada. Así que bueno, somos un poco más favorables con esa primera tesis, pero bueno, no quita que tenemos que estar obviamente siguiendo los acontecimientos. Después haciendo un repaso sobre cuál es el banco que a nosotros más nos gusta, y viendo justamente los balances y un poco la macro y las evaluaciones. En primer lugar, lo que queremos destacar es ese gráfico de arriba a la izquierda, que más allá de que tiene mucha barra, para mí está buenísimo y refleja muy bien la salud de cada una de las entidades. Las barras azules básicamente es la porción de la torta total que tienen cada una de las entidades del market share de créditos al sector privado. A nosotros, ya les adelanto, el que más nos gusta es francés, como se lee ahí en la viñeta. Creemos que el banco francés es el que tiene la mejor relación entre apalancamiento operativo y calidad de cartera. Como se ve ahí, por ejemplo, entre el Q4 y 25, o sea, fines del año pasado, y Q1 26, el banco francés fue el único que creció el market share del sector privado a contramano de lo que fue el macro, que decreció, Galicia, perdón, que estuvo prácticamente neutro, y Superville, que también decreció.
lo que se ve ahí es que además de que crece el market share del banco francés a contramano de sus pares, la calidad de cartera creció prácticamente en la misma sintonía que la de sus pares, e incluso creciendo el market share, lo cual habla bien de justamente del banco, y que el riesgo de crédito, es decir, las pérdidas que tiene por incobrables, bajaron drásticamente de un 8,11 a cierre del año pasado al 6,14 este año. Entonces ahí lo que se ve es que, además de que eso se sucedió en el Banco Galicia y en Superville, lo del riesgo de crédito a contramano de la calidad de cartera, como comentábamos anteriormente, vemos que justamente el francés tiene la mejor relación entre una cuestión de riesgo y beneficio, si se quiere. Y en caso de que vayamos a una normalización en cual la mora empieza a aflojar y los bancos puedan bajar sus tasas activas, y eso genera un círculo virtuoso de mayor activación en el crédito del sector privado, bueno, ahí sería francés el que tenga mayor espacio, mayor upside para capitalizar justamente este escenario de normalización en el sector. Después, si vemos un poco las evaluaciones, nosotros hoy vemos todavía espacio más allá de este último rally que tuvo el sector, que se vio un poco aplanado por por los distintos datos que salieron en Estados Unidos, que arrastraron a todos los mercados emergentes, que ya lo vamos a comentar un poquito después. Y por eso hemos tenido algo de retroceso en las acciones del sector, pero no por factores idiosincráticos puros locales, sino por una cuestión más bien externa. Pero más allá de eso, lo que decimos es que hoy la media del sector está en 1,3 veces de price to value, mientras más bajo ese ratio, más barato debería estar los bancos. Y lo que vemos es que la media de de los países de Latinoamérica están en 1,9, es decir, hay todavía una brecha bastante considerable para que los bancos de la región, para que los bancos locales puedan converger hacia los ratios de de la región. Eso con respecto al sector bancario. Y después pasando un poco al plano político, claramente, como siempre en Argentina, las elecciones se configuran como una todo o nada. Lo vemos, una de las formas más fáciles de ver es con ese gráfico que está arriba a la izquierda, en el cual se separan los vencimientos que vencen en la actual gestión, como pueden ser todos los bopreales, bonos que han rendido muy bien, la O27 que comprimió muchísimo, y ya después tenemos al resto de pares que vencen en la próxima gestión, los cuales contra dólar MEP están rindiendo por arriba del 7%, cuando por ejemplo el AO27, que vence en octubre del 2027, está rindiendo en torno al 5%. Es decir, tenemos tasas forward de diferencia entre una cosa y la otra elevadísimas, los cuales reflejan justamente el riesgo político que imprimen justamente las elecciones en Argentina. Un poco el gobierno en este sentido lo que hace, teniendo en cuenta justamente que las tenemos el año que viene, y si ven ahí abajo el gráfico de la Universidad de Itela, que es abajo el abajo izquierda, es el ICG, que es básicamente el mejor ratio que correlaciona con la intención de voto que se materializa en cada una de las elecciones. Lo que se ve es que el gobierno de Milei, si lo comparamos con el resto de presidencias, está hoy solamente por debajo en términos absolutos contra la presidencia de Néstor Kirchner, presentando buenos niveles, más allá de que, como se ve, la línea violeta viene decreciendo desde la Asunción. Y un poco lo que apunta el gobierno es, viendo esa heterogeneidad que se vio en uno de los gráficos anteriores, que vuelvo un segundo, es esa heterogeneidad entre el EMAE, que es la línea amarilla, y la industria y la construcción, que son los sectores que más peso tienen en el mercado laboral, lo que hace justamente es ir en este sentido e intentar solucionar esta diferencia y esta heterogeneidad en el crecimiento económico. Más allá de eso, hay una de las tesis que para nosotros es más interesante y que tiene un valor, creemos, muy alto, que tiene que ver con, que ahí lo vamos a comentar un poco más adelante, es el cambio en la matriz energética y en la balanza comercial que se espera que Argentina tenga en los próximos años. Ese es un gráfico que a nosotros nos gusta mucho, el de arriba a la derecha, que marca cómo podría ser la balanza comercial en los próximos años o en el próximo mandato presidencial, que sea quien venga, si se materializan las inversiones y el desarrollo y la ejecución de los distintos proyectos que están ligados a vaca muerta y minería se concretan, eh, el que venga a gobernar con una abundancia de dólares que creemos que nunca se ha visto en la Argentina. Fíjense que básicamente hoy una cosecha normal en dólares del agro implican 20.000 millones de dólares, y para el 2031 se está proyectando que la balanza energética y minera sea de prácticamente 60.000 millones de dólares, es decir, el triple. Eh, la verdad es que es muy llamativo, o sea, no es llamativo, perdón,
Es muy positivo justamente esto en cuestión de la volatilidad que se imprime siempre en las elecciones y surge la duda de si esta elección, más allá de que se plantee como una todo o nada, si va a tener la misma volatilidad que estamos acostumbrados a ver hace poquito, hace menos de 6 meses, que esa es otro de los males que tiene Argentina. Hace nada estuvimos hablando de las elecciones legislativas de 2025 y ya estamos hablando de las elecciones presidenciales del año que viene. Lamentablemente esa es la pendularidad política que tenemos en nuestro país. Pero bueno, una de esas tesis es si vamos a tener la misma volatilidad cambiaria o no en la próxima elección. Nosotros creemos obviamente que va a haber volatilidad, eso sin duda, pero bueno, estará interesante ver si es con la misma volatilidad de siempre o algo más acotado. Pasando justamente a la producción de dólares y al sector energético local, no queríamos dejar de hablar un poco de los proyectos, que básicamente es sobre esto que descansan todos los fundamentos, tanto en recuperación de nuestro país como en las distintas empresas como Vista, YPF, Pampa, Pan American Energy, que pisan muy, muy fuerte en lo que es la región. Eh, Ahí son dos gráficos, los de arriba a la izquierda, que son extraídos de los informes trimestrales de YPF. Básicamente lo que se ve en ese gráfico de arriba a la derecha es un mapa de cómo es la situación y los distintos proyectos que se están ejecutando por la empresa estatal YPF. Lo que se ve ahí es un gráfico que a mí me gusta mucho, que básicamente lo que ha estado haciendo YPF es conectar las distintas refinerías, tanto la de La Plata, la del, bueno, que tenemos acá en Luján de Cuyo, eh, ha estado conectando con lo que es el proyecto BMOS, que básicamente el Vamos, que básicamente es un proyecto el cual es un oleoducto que conecta una de las rutas de bombeo que es el puerto, es el Centro Allen, con el puerto Punta Colorada en Río Negro, con el cual se van a poner buques flotantes, en el cual se van a cargar aproximadamente en cada buque 2 millones de barriles de crudo, y con eso se busca liberar y poder comercializar todo el petróleo que está contenido en Vaca Muerta y exportarlo a distintos países como pueden ser Asia, en primer lugar, Europa, con la firma del convenio con la italiana Eni, que tuvimos hace poco, que es de gases, pero bueno, no quita que se pueda traducir esto también en petróleo, en crudo. Y básicamente acá lo que vemos es ese proyecto, el BMOS, ya está en marcha, ya se está desarrollando por la empresa, que es ese tramo verde que se ve ahí, que es el que todavía aún no está operativo, pero que se está desarrollando. Después otro de los oleoductos más importantes es aquel que se ve de Oldelval, que Oldelval, el proyecto se llama Duplicar. Oldelval es una empresa que está formada por un consorcio de empresas que YPF lidera y también está ahí, juega Chevron, juega Vista, juegan un montón de los actores más importantes del panel y que justamente, que ahí lo vamos a repasar en los números de Vista, sobre todo, lo que se ve es que esto aporta una eficiencia, pero que es monstruosa en lo que tiene que ver con los costos ligados a la comercialización del crudo en términos de exportación, ¿no? Antes lo que se hacía era esos barriles de crudo se transportaban en camionetas o en camiones y hacía que justamente los costos de transporte sean altísimos. Con esto lo que se hace es bajar de sobremanera los costos que están ligados a la comercialización. Sin hablar, esto es todo crudo, no, acá no estamos tocando nada de lo que es tema gas, que gas incluso se espera que Vaca Muerta hoy es la segunda reserva de shale gas más grande del mundo y la cuarta de crudo, es decir, hay más espacio todavía de crecimiento en la cuenca neuquina en todo lo que tiene que ver con la extracción y procesamiento de gas. Y un poco lo que se ve en ese gráfico de arriba ahí en el medio de la presentación, es que YPF junto a proyecciones del INDEC con distintos supuestos, como un barril de crudo en $70, sumamente bajo, pues, si lo vemos contra hoy el crudo, que el Brent está abriendo en $91, se proyecta que la energía, y sin tener en cuenta minería, por ejemplo, en el año 2031, una vez que se cumplan distintos proyectos como pueden ser este del BMOS, y además otro que tiene que ver con licuefacción de gas, que es básicamente llevar el gas que está contenido en vaca muerta, procesarlo, licuarlo también en Punta Colorada, a través de bombas y de barcos enormes que estarían alojados en la costa de nuestro país, en los cuales son básicamente fábricas enormes, los cuales permiten licuar el gas y poder comercializarlo a distintos países, como sí ahí sería el caso de Italia y de distintos países que hoy más con el conflicto bélico vemos que hay una necesidad estratégica de este recurso y más teniendo en cuenta la rotación y la transición energética que se está dando a nivel global, principalmente en Europa. Lo que se proyecta que básicamente tengamos otro campo más,
y esto sin sumar la minería. Más allá de que los fundamentals son enormes y son muy, muy sólidos, hoy nosotros, como tenemos planteado nuestro fondo, hoy nosotros básicamente están completamente sobreponderados en lo que es la industria financiera, la industria bancaria, con Francés, Galicia y Macro a la cabeza. Y nosotros vemos hoy que las petroleras, el sector energético está caro. Si se fijan ahí en ese gráfico de, arriba, de abajo a la derecha, lo que se ve es que la media de la TAM hoy cotiza 4 veces Enterprise Value EBITDA, que es muy similar e incluso por encima, es muy similar incluso por debajo de lo que tiene que ver con Vista e YPF y Pampa, que básicamente cotizan en el mismo valor. Entonces, no ir nosotros con esta voladura que tuvo el crudo y con un conflicto que nosotros esperamos que más temprano que tarde se solucione, teniendo también en cuenta que en este año hay elecciones en Estados Unidos y que no le sirve a Trump un precio de la gasolina muy, muy elevado. Vemos que el conflicto se tiene que solucionar y un poco lo que se está viendo es que el crudo está descendiendo y en ese escenario, bueno, las petroleras no son atractivas de corto plazo y sí lo son los bancos. Después pasando a, por ejemplo, el análisis de los resultados de Vista, fueron muy buenos. Vista viene creciendo básicamente en términos de producción un 67% interanual, lo cual es una locura. Sí, de eso hay que tener en cuenta que ellos el año pasado compraron un bloque que se llama La Amarga Chica, que es un bloque que las petroleras pueden operar o no operar sus propios pozos. Por ejemplo, La Amarga Chica, Vista no lo opera YPF, pero sí tiene lo que se llama working interest, que es básicamente que de la producción que saca YPF, Vista se lleva una parte al ser prácticamente dueña. Entonces, acá lo que se ve es eso, de que YPF, gracias a esa compra que hizo de La Amarga Chica, está creciendo en estos términos en 67% interanual, lo cual es una locura, a 134.000 barriles de crudo equivalentes al día. Eso es lo que extrae Vista actualmente. Y después, orgánicamente, lo que produce y mejora de sus pozos está relacionado a un 8% de ese crecimiento, sin contabilizar incluso que este último trimestre hicieron la compra de lo que es una empresa noruega de Equinor con su participación local, comprando dos bloques muy importantes, que es Bandurria Sur y Bajada del Palo, que son bloques que le van a permitir a Vista llevar su producción a 150.000 barriles de crudo equivalentes diarios, que es básicamente un incremento de la producción del 11%, lo cual es la forma de crecer hoy actualmente de básicamente estas empresas que tiene que ver con la compra de justamente diferentes bloques y no tanto con relación a crecer orgánicamente. Y es lo que está efectuando Vista. Después, otro de los puntos, más de que fueron buenos los balances de Vista, hay algunos puntos que sí se diferencian y que después marcan una diferencia en términos estructurales con lo que es YPF, que es con las que siempre se lo suele comparar estas dos, que tiene que ver con el precio realizado del crudo. Imagínense que en este Q1 26 Vista vendió sus barriles de crudo a un precio promedio de $60 por barril, lo cual fue relativamente bajo, solamente fue un crecimiento del 2% en términos trimestrales, cuando el crudo Brent, por ejemplo, subió más de un 70% en lo que fue el trimestre. Obviamente que el crudo Brent, me van a decir, obvio, subió a fines de febrero, el trimestre cierra en marzo, es verdad, pero ahí hay una diferencia bastante importante entre el precio realizado de YPF y el de Vista, que ahí vamos a ver a continuación. Y esto tiene que ver con una cuestión de hedgear su producción. Hedgear me refiero a cubrir mediante futuros el precio de venta de la producción que tenía Vista. Eso le pegó a la compañía, lamentablemente, pero no quita que tuvieron una buena performance en lo que tiene que ver con sus costos operativos. Si se fijan ahí en ese gráfico de arriba a la derecha, son los lifting costs, que básicamente los costos vinculados a extraer el crudo desde el yacimiento hacia la superficie. Netamente eso. Hoy a Vista extraer un barril le cuesta $4,3. A eso después hay que sumarle diferentes costos, como pueden ser los selling expenses, que está ligado con justamente los costos vinculados de transportar el crudo desde el yacimiento hacia la costa del país, donde después se exporta. Y bueno, después los costos estructurales netos de una empresa, como tiene que ser oficinas, depreciaciones, amortizaciones, intereses, lo que sea, intereses de la deuda. Pero bueno, básicamente lo que vimos es eso, que tuvo un decrecimiento en términos interanuales, este lifting cost del 8%, pero obviamente en términos intertrimestrales, dado que la producción decreció en términos intertrimestrales, un poco porque todavía no se efectiviza esa compra de la compañía de Equinor, tuvo una menor dilución de costos y por ende tuvimos un lifting cost, es decir, un costo unitario más elevado. Después abajo, eso me pareció muy relevante ponerlo, es un gráfico de lo que el proyecto que les comentaba anteriormente de Oldelval, con el cual
empresas como Vista justamente pueden achicar de una manera sustancial sus selling expenses, que es básicamente esos costos vinculados al transporte del crudo, lo cual le permitió a Vista tener un resultado positivo, pero sí vimos algunas deficiencias justamente a la hora de hedgear su producción, a la hora de aumentar su producción, que esperamos que en el próximo Q aumente debido a la compra de Equinor, la cual ya se hizo efectiva. Y bueno, esos son un poco los puntos que vimos en Vista. Es una empresa que a nosotros nos gusta mucho. Hoy la vemos, como dije recién, cara, pero que no quita que las producciones a futuro, incluso para 2030, sean muy, muy sólidas. Después, que creo que acá estuvo el trimestre más interesante y el cual marca las ventajas que tiene competitivas YPF por sobre Vista, que en algunos casos le pesa y en algunos casos le beneficia. Este trimestre le benefició. ¿Y por qué digo que le benefició? Porque básicamente YPF hoy tuvo, a diferencia de Vista, que vimos recién que tuvo un precio realizado de venta del crudo de promedio del $60 por barril, YPF fue del 68, creciendo un 29% trimestral, que está bien, me van a decir, no es lo que subió el crudo Brent, pero es muchísimo menos lo que subió Vista. Y obviamente YPF, al ser estatal, no puede subir los precios de sobremanera por una cuestión lógica de, de recesión de actividad, y más teniendo en cuenta que fue justamente este primer Q, acá está tenemos justamente lo que es el periodo uno de los periodos de mayores demanda de crudo que tiene que ver con la cosecha gruesa, en el cual se demanda más crudo, más petróleo. Pero más allá de eso, lo que está bueno ver es que YPF divide segmenta sus ingresos en dos grandes grupos. Uno tiene que ver con upstream y otro tiene que ver con down y midstream. Con upstream me refiero a todo lo que tiene que ver con extraer el crudo y comercializarlo en forma bruta, es decir, sin procesarlo de ninguna manera. Y después tenemos la parte de downstream y midstream, que básicamente es refinar ese crudo y comercializarlo a través de las estaciones de servicio que ya todos conocemos. Acá lo que se vio es que justamente YPF tiene un circuito interno que vende el propio crudo que ella extrae, se lo vende a su parte de downstream y midstream. Es decir, no se tiene que sentar a negociar con un tercero como si tiene que hacer Vista para justamente definir cuál va a ser su precio de venta de la petrolera. Es decir, YPF se sienta con el gerente de upstream, con el de downstream y define justamente ese precio. Y acá lo que interesa es que el grupo gane plata, no que gane plata un negocio u otro, y en el neto se da eso. Básicamente lo que hace el segmento de upstream en este trimestre se apalancó de alguna forma en este segmento de downstream y midstream, que claramente no pudo trasladar el precio completo al cual tuvo que comprarle a la parte de upstream el crudo, que por ejemplo eh, el precio del crudo estuvo en torno a $68, pero eso no se tradujo netamente en un incremento en el precio del surtidor, como lo vimos, más allá que subió, pero no subió todo lo que tenía que subir. Y acá lo que se vio es que el segmento de upstream voló, mientras que el de downstream, midstream tuvo no una pérdida, tuvo una pérdida, perdón, pero no fue en vano, a eso quiero ir. Si lo vemos, por ejemplo, lo que se ve es que la producción, también esto de los puntos importantes de YPF, es que ellos tienen, antes tenían todos los pozos que son convencionales, es decir, los que no están concentrados en vaca muerta, los convencionales, perdón. eh, Hoy básicamente YPF produce 525.000 barriles de crudo equivalente al día, porque ahí también tenemos que sumar lo que produce de gas y gas natural licuado, que en total da 525.000 barriles diarios. De esos 525.000, el 40% ya tiene que ver con perforaciones no convencionales ligadas estrictamente a vaca muerta, y eso es lo que viene buscando la empresa hace prácticamente 3 4 años, que al principio le costaba mucho dinero porque deshacerte de todos los pozos convencionales y bajar justamente la porción de pozos convencionales sobre los no convencionales, que los no convencionales son mucho más eficientes en términos de costos, como hemos comentado anteriormente, que los convencionales. Lo que dijo YPF, bueno, vamos a deshacernos de todos los pozos, no, los pozos convencionales, perdón, y vamos a quedarnos solamente con lo estrictamente ligado a vaca muerta. Entonces, con esto lo que hizo justamente fue bajar sus costos operativos y obtener mejores resultados. Al principio le costaba mucho porque deshacerte de esto lleva costos indemnizatorios, de reestructura y demás que pesaban justamente sobre la compañía, pero hoy que ya tenemos que la producción shale, no convencional, la de vaca muerta, que tiene mejores costos, empieza justamente a explotar como está explotando, bueno, empezamos a ver justamente los resultados. Como se ve acá en este gráfico de arriba a la izquierda, vemos cómo la producción shale interanual creció un 39%, y los lifting costs, esto me parece que es el mejor gráfico para ver de YPF, vemos que los lifting costs totales de la producción convencional y no convencional
fue de 8,8 dólares el barril, decreciendo un 42% en términos interanuales, lo que está muy, muy bien. Pero si después hacemos zoom y vemos cuánto es el lifting cost de la producción shale de YPF, vemos que es de 4 dólares por barril, decreciendo de 4,5 hace un año. Y acá está bueno hacer la comparación siempre entre YPF y Vista, nada, además del precio al cual pueden vender, que vemos que fue superior entre comillas YPF, vendiendo un precio del crudo mayor. Además, lo que vimos es que también el costo de levantar el crudo a la superficie fue menor también para YPF. Como vimos recién, vuelvo un segundo, acá este lifting cost de YPF, de Vista, perdón, fue de 4,3 dólares el barril, mientras que el de YPF, la parte shale, fue de 4 dólares el barril. Es decir, YPF creció mejor que Vista en este trimestre en la parte shale. Y si además a eso le sumamos que YPF tiene la parte, al estar integrada verticalmente, puede hacer ese traspaso de precios más fácil, lo que vemos acá, que es un gráfico que está muy bueno, es que básicamente la parte de downstream y midstream, que son las refinerías y la venta del producto en las refinerías, el EBITDA por barril, que es básicamente la ganancia operativa que tuvo la empresa en este segmento, fue de 14,9 dólares por barril, decreciendo sustancialmente de ese 19,5 que tuvo en el último cuarto del 2025. Y acá está bueno verlo por una cuestión de que los precios de importación al primer Q del 2026, fíjense cómo este gráfico muestra la brecha que se generó entre los precios del surtidor local, es decir, lo que cobra YPF en las estaciones de servicio, contra el precio que implicaba importar o los precios internacionales del crudo ya refinado. Acá lo que se ve es que justamente YPF no pudo justamente acompañar en la misma medida que subía el precio internacional los precios que cobraban en las refinerías, lo cual obviamente impactó en los márgenes de este segmento de downstream y midstream para beneficiar al de upstream. En el neto, el grupo ganó ganó mucha más plata. Por ejemplo, el EBITDA perdón, un 32%, si no me equivoco, un 28% creció en términos interanuales, lo cual marca una mejora sustancial con respecto al Q1 25, y el margen también creció y estuvo en niveles del 32% versus el 28% del cuarto trimestre del 2025. Entonces, con esto queremos marcar justamente esa diferencia que hay entre YPF y Vista, que no se dedican específicamente a lo mismo, son diferentes, obviamente que se las compara, pero bueno, en este caso la que mejor le fue YPF, gracias a justamente su estructura, que está integralmente verticada. Después hay muchas veces en las cuales esta estructura YPF le pesa, mientras que Vista, que es mucho más ligera en cuestiones de capital, tiene mucha más flexibilidad para acomodar justamente los números y, por ejemplo, en trimestres anteriores no le fue mucho mejor a Vista, en este caso le fue mejor a YPF. Nuestro view de largo plazo es la verdad que con YPF, como se vio recién con todos los proyectos que está desarrollando y aún resta definir si los va a desarrollar o no, somos muy positivos con lo que es YPF, pero bueno, como comentamos anteriormente, la vemos cara, al igual que Vista, la vemos por encima de la media de la TAM, entonces bueno, esto nos da a no tener posición hoy en nuestro fondo agresivo y estar completamente sobreponderados no completamente no, porque después también tenemos otros activos cíclicos como pueden ser Loma, IRSA, después tenemos nuestra propia cartera de SDRs, que vamos a pasar a hablar del tema, que bueno, nos parece un tema bastante interesante hoy en la actualidad. Pero bueno, hoy nuestra principal jugada, como ya comentamos en el call anterior, y también Fernando y los que nos siguen en nuestros newsletters de HANA saben, hoy nuestra principal apuesta es por el sector bancario. Y bueno, acá me parece que no está de más recordar eh, lo importante que es la gestión activa, porque claro, en cuanto nosotros veamos que, por ejemplo, el sector bancario no tracciona como tiene que traccionar o lo que sea, algún tipo de debilidad, bueno, está en nosotros el laburo de rotar justamente las posiciones de este sector bancario en caso de que eso no se materialice y pasar a, por ejemplo, jugadas más conservadoras como pueden ser las petroleras o las de utilities, que ahí también hay mucho valor en lo que tiene que ver con Pampa, no la pusimos porque no nos daba el tiempo, sino para hacer la presentación, pero también vemos mucho valor en empresas como Pampa, que tiene proyectos de inversión muy, muy interesantes, además de ser dueña de lo que es una parte del stake de Transportadora del Sur, que es otra de las empresas más interesantes del panel. Hay variedad en Argentina y está el laburo nuestro, que es lo que hacemos día a día con el equipo, de rotar de una posición a la otra en caso de que veamos más valor en una opción o en otra. Hoy nosotros el valor lo vemos en el sector bancario, vemos una normalización de frente, nunca un boom explosivo, siempre algo más gradual, pero que va a beneficiar y da más valor atractivo al sector bancario que hoy en día la industria energética, que ya voló, ya tuvo su rally,
esperemos ahora que lo tenga el bancario. Después pasando al plano internacional, bueno, seguramente todos lo saben, me encanta también poner este gráfico, que también lo pusimos en el gráfico, en el webinar anterior, que ahí se ve básicamente esa flechita roja, es el único barco petrolero que está por lo menos en la zona del Estrecho de Hormuz, que es básicamente esto es la zona de conflicto. Como se ve, no está pasando ningún barco petrolero, las flechas grandes, estas rojas, son los petroleros, el resto son barcos de carga seca, barcos que no transportan crudo, que es lo que le interesa puramente al mercado. Al mercado no le interesa ni el uranio, no le interesa si Trump le dice algo feo a los iraníes o viceversa, al mercado le interesa que pase crudo. Y por ahí pasa hoy el mayor punto de conflicto y el cual deriva en que, por ejemplo, tengamos las tasas en niveles récord en Estados Unidos, en Japón, los yields, que son básicamente los bonos del Banco de Inglaterra, llegaron a niveles no vistos desde hace 2 décadas. Y todo eso se traduce y refleja las expectativas inflacionarias que tiene el mercado, dado que justamente vemos un agotamiento de las reservas estratégicas de crudo de los principales países a nivel global, y eso se traduce en niveles inflacionarios altísimos. Por ejemplo, ayer se dio a conocer que es este gráfico, el de abajo a la izquierda, se dio a conocer la inflación de Estados Unidos. La inflación general estuvo en torno al 4,2%, es el nivel más alto en lo que, desde hace 3 años. Y además tuvimos la inflación subyacente que ya empieza a subir. Obviamente la inflación subyacente saca los componentes más volátiles como son alimentos y energía, y nos da la pauta de si se está produciendo un efecto derrame o de efectos de segunda ronda, que se lo conoce también, de que este traspaso o esta suba del precio del crudo se traslada a los precios de la economía en términos de bienes y servicios, se traslada y se da un derrame a la economía. Ahí lo que se ve es que la subyacente está empezando a acelerar, lo cual no es bueno, porque bueno, después si fuese un shock petrolero y transitorio, no pasa nada, la inflación general bajaría, pero ya cuando empieza a subir la subyacente y la core, bueno, ahí tenemos que empezar a aprender las señales y ya lo refleja el mercado con estos niveles de tasa. Además, lo otro que se vio la semana pasada fue un muy buen dato de empleo en Estados Unidos. El mercado laboral de Estados Unidos está muy sólido, al igual que la economía. Y todo eso refleja el cóctel perfecto para que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que sucede a Jerome Powell este primer mes, tenga un contrapunto inicial con quien lo puso en el cargo, que es Donald Trump, que se cansa de pedir que bajen tasas en la Reserva Federal. Pero claro, con este combo, si vos tenés la economía que tiene una salud muy buena y además vos tenés niveles inflacionarios que se están disparando, ¿cómo va a bajar las tasas? Es algo un poco que no tiene ese mucho sentido. Y así lo refleja el mercado con las tasas, como dije, volando. Este gráfico de arriba a la derecha es un poco una herramienta que usamos mucho para ver qué pricea el mercado en cuanto a subas o descuentos de tasas. Cuando empezó el año, yo me acuerdo me acuerdo no, era así, se discutía cuándo iba a bajar tasas la Reserva Federal. Esa era la discusión. Hoy estamos en un rango de la Fed, que es este que se ve acá en el medio, de 3,5, 3,75, la tasa de los fondos federales de Estados Unidos, que es básicamente un proxy de la tasa de liquidez del mercado, al cual se acomoda después toda la curva, y se descontaba que iba a haber por lo menos una o dos bajas en el año. Hoy la pregunta es, ¿cuándo va a subir tasa la Fed? Es decir, cambiamos drásticamente el panorama por este shock de precios que se demora, que tiene una duración ya bastante compleja, de prácticamente casi 4 meses, y esto ya se está viendo y se está reflejando en lo que tiene que ver en inflación, y eso es lo que claramente preocupa al mercado. Hoy el mercado descuenta que para este año, como se puede ver acá, para el 2026 descuenta que va a haber una suba de tasas a fin de año, que es este 43,7%, y también espera que las tasas se mantengan estables en el 2027, es decir, no descuenta ni un recorte ni una suba de tasas, lo cual justamente dificulta el roleo de la deuda que ya hemos hablado, que Estados Unidos tiene un problema muy serio en términos fiscales y de deuda, que justamente tener las tasas más elevadas hace que el roleo sea más caro y que eso genere una bola de intereses más elevada, lo cual sigue incluso incrementando el déficit fiscal que tiene la economía americana. Entonces, con esto en mente, pasamos a analizar lo que es la IA, si se quiere decir. Eh, Claramente no les voy a mentir, es un tema dificilísimo. Nosotros incluso lo estamos estudiando, estamos aprendiendo, todos los días intentamos aprender más de esto. Pero básicamente a nosotros nos gusta esta forma de verla, que es básicamente son fases en las cuales la IA tiene rol.
Y nosotros hoy creemos que son 4 fases. La primera fase tiene que ver con construir la base para desarrollar todos los lenguajes de modelos de inteligencia artificial, que me van a decir, ya tenés lenguajes de modelos de inteligencia artificial, y es verdad, ya los tenemos y muy buenos. Pero primero, la primera fase tiene que ver con todo lo que es con los picos y palas y construir los data centers y toda la infraestructura que se necesita para poder escalar masivamente las aplicaciones y los beneficios que tengan los modelos de inteligencia artificial. Más de que nosotros hoy tengamos un chat GPT, un Cloud, un Gemini y lo que sea, y que tengamos el chatbot para interactuar, esas no son las principales utilidades que va a tener la IA en un futuro, o es lo que nosotros creemos. Las utilidades van a ser cosas mucho más locas, que para mí, que uno de los temas que más nos gusta con el equipo, perdón, se me pasó, tiene que ver con, por ejemplo, trasladar toda esa IA a nuestra vida cotidiana, pasar de los bits, que básicamente la información que se contiene en una computadora, a los átomos, es decir, traducir la información que tenía contenida en Internet a que esa información esté traducida en nuestra vida diaria, en un robot humanoide, por ejemplo. Entonces lo que vemos es que estamos transicionando de fases. Es loquísimo ver eso porque estamos viendo una revolución industrial, por lo menos a mí es la primera que me toca vivir, eh, y vemos cómo estamos en vivo transicionando de fase. Hoy creemos que nosotros estamos pasando desde una fase que tiene que ver con construir data center a lo loco, en el cual se demanda deuda y se demanda capital de una forma bestial por principalmente las hyperscalers, que son Meta, Amazon, Google, Oracle, Microsoft, para construir lo que va a ser la base del mañana. Mucha gente hoy ve a la IA como que se me pasó el tren, se me pasó el tren y no voy a volver a entrar en lo que es esta temática es una mirada muy cortoplacista de lo que va a desarrollar la IA en el largo plazo. La IA está recién empezando, estamos transicionando esta primera fase a la fase 2, que la fase 2 entendemos nosotros que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la electrificación de estos data centers. Otra de las tesis de inversión muy, muy interesantes que tiene la IA, más allá de todo el desarrollo que tiene, de si va a ser un buen asistente para lo que tiene que ver con los desarrollos de lo que tiene que ver con el trabajo en una empresa, que se espera que la IA o te haga crecer en ventas o te ayude a bajar costos, una de las dos, y todavía no se está materializando la rentabilidad neta de la IA, que vamos a hablar un poco de eso. Esa IA necesita muchísima energía, muchísimo, y se ha visto de parte de estos hyperscalers, que son los que desarrollan los data centers, contratos millonarios con empresas ligadas, por ejemplo, a la industria nuclear, y se ha visto una voladura impresionante lo que tiene que ver con el precio del uranio, que eso es otra de las tesis que a nosotros nos parece muy interesante con todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. La energía nuclear es la energía más limpia y consistente en cuanto a la volatilidad que tienen en el suministro para poder satisfacer las necesidades bestiales de energía que se necesita para saciar las demandas de los data centers. Es decir, estamos transicionando de esa fase, desde la fase 1 a la fase 2. Y en esa transición, lo que vamos a ver es que hay un montón de empresas ligadas a la industria de los semiconductores, que como sabrán, volaron de forma bestial. Ahí vamos a pasar a ver un poco evaluaciones y rendimientos, que van a dar lugar en algún momento cuando justamente esta fiebre por los picos y palas termine, van a dar lugar a otras empresas que van a venir a aparecer, que van a pasar a dominar la escena con esta transición de fase, que creemos que tiene que estar más ligada a todo lo que tiene que ver con electrificación, refrigeración de los data centers también, que son empresas también muy interesantes que hoy presentan valuaciones más atractivas y que nos llaman la atención. Obviamente tiene un riesgo altísimo y acá también cobra mucho valor lo que es la gestión activa. Después, una tercera fase es todo el desarrollo del software. Hay una tesis que genera mucha polémica en el mercado de si múltiples empresas, por ejemplo, Microsoft, Salesforce, SAP, van a desaparecer, que básicamente son empresas que se dedican a brindar software netamente a empresas para que puedan desarrollar sus actividades diarias, tanto de Customer Relations o Earnings Resource Planning, las cuales hay empresas que son muy, muy interesantes, que tienen crecimientos muy sólidos y están castigadísimas. Pero bueno, son estas empresas las cuales se apunta que van a producir los agentes el día de mañana, como pueden ser Microsoft, Meta, que es otra que también viene muy golpeada por el tema de que está elevando su CAPEX de forma muy agresiva en los últimos trimestres. Otra es Salesforce. Son empresas que están en esta temática de generar justamente los agentes que van a después actuar por nosotros. Por ejemplo, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, en su último reporte de resultados, decía de que la IA no viene a suplantar el software, viene a ser justamente un complemento del software. Nosotros, el día de mañana, lo que entendemos es que vamos a necesitar una interfaz para interactuar con la IA.
vamos a tener un agente, vamos a tener un chatbot, lo que sea, mediante una integración en una aplicación que va a operar por nosotros, pero que no la va a suplantar el software. O por lo menos esa es una de las tesis que nosotros manejamos. Después, obviamente, que hay empresas de software que no van a tener utilidad el día de mañana, que la IA las va a poder suplantar, otras que no, que creemos que sí van a seguir estando. Pero bueno, es una de las tesis más importantes que desvelan justamente al mercado y que marcan un punto inicial y un punto final. Esa es la tercera fase, la que nosotros vemos el desarrollo del software y de los agentes de IA. Y vemos una cuarta fase que acá es donde cambia estructuralmente la ecuación, que es donde vemos que la IA, como decía, pasa de este mundo en nuestra computadora nada más a la vida real, que es lo que estamos viviendo un poco con el tema de toda la robótica que vemos y los autos, por ejemplo, inteligentes y autónomos, y un montón de bichos raros que vienen apareciendo. A nosotros una de las tesis o algo que hablamos justamente en nuestros newsletters de Ohana es la tesis de los robots humanoides, que bueno, eso es que hay muchísimas empresas ya ligadas a la industria, Tesla misma la tiene, pero bueno, acá es donde se traduce justamente todo el desarrollo del lenguaje, de básicamente estos modelos de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la inversión hecha en los picos y palas en los data centers. Bueno, todo eso se traduce en un robot, el cual funciona básicamente base a IA y que promete justamente hacer millones de tareas que hoy nosotros no tenemos o no hacemos y que por diversos factores demográficos, como por ejemplo el envejecimiento poblacional, el que la gente ahora prefiere más trabajar en zonas urbanas y no rurales, bueno, los robots humanoides se pretende que empiecen a realizar todo ese tipo de actividades. Esas son las cuatro fases y acá el mensaje en realidad principal es no ser cortoplacistas y mirar el largo plazo de la película y no enfocarse y dejarse llevar por la euforia que tienen hoy algunas empresas y empezar un poco, que también lo comentamos en nuestro newsletter de HANA, es un poco parar la pelota y empezar a ver industrias que a futuro marquen justamente tendencia y que hoy tienen valoraciones mucho más positivas de las que tienen estas hoy en día. Acá para terminar da la presentación. Básicamente lo que es ese gráfico de arriba a la izquierda son los rendimientos acumulados de distintas regiones en lo que va del año. Por ejemplo, el EWI, que es ese que sobresale, es lo que tiene que ver con la industria, son todas acciones vinculadas a empresas de Corea del Sur, en las cuales pisan ahí muy fuerte lo que es Samsung, SK Hynix, que son básicamente empresas que han volado por una cuestión de que venden memorias RAM, que básicamente se necesitan en los data centers para acumular información y que esa información después sea procesada mediante GPUs y distintos otros tipos de semiconductores como pueden ser CPUs, los switches que produce por ejemplo Marvell, que después hacen que se produzca el procesamiento de información y que eso derive en un mejor lenguaje de IA o en las respuestas que nos da ChatGPT todos los días de nuestra vida. Así básicamente es como funciona un data center a grosso modo. Y ahí es donde se ve que justamente el EWI, el EWT, que es de Taiwán, donde hay una de las principales fábricas, que es TSMC, donde se funden los chips de las principales empresas del mundo, han volado y ya presentan valuaciones un poco no, presentan valuaciones muy, muy altas. Después un poco lo que pusimos en ese gráfico de arriba a la derecha son las valuaciones, es decir, el price earnings, cuánto se espera que crezcan las empresas a un año vista versus la media de esta valoración. Mientras más alto es este ratio, más caro se entiende que están estas empresas. Y ahí vemos que, por ejemplo, empresas como AMD, Intel, Marvell, que son todas empresas ligadas a los semiconductores, están muy, muy caras con respecto a su media y con respecto a lo que es la media del- de la industria, o en realidad el mercado. Por ejemplo, el S&P 500 hoy cotiza un price earnings de 21 veces, por encima de su media de los últimos 5 años, que es de 19 veces. Y estas empresas como por ejemplo Intel cotiza 101 veces beneficios, lo cual es bestial, cuando hace no más de un año Intel presentaba pérdidas en su balance y estaba completamente castigada porque había perdido mucha cuota de mercado contra AMD y Nvidia. Entonces, bueno, hoy nosotros no vemos una relación de riesgo-beneficio tan atractiva justamente en esta industria. Claramente que ante estas voladuras está bueno tener alguna estrategia en caso de que estemos parados en estas empresas de salida. Eh, pero bueno, vemos atractivo que en diferentes Macs que vemos que hoy están atrasadas, que tienen su price earnings por debajo de su media. Eh, y bueno, ese es un poco el view de decir de que no, de que hay valoraciones muy infladas, sobre todo en el tema de semiconductores. Después hay otras empresas que están más económicas. Pero bueno, ahí le doy pie a Fer, que ahí veo que se conectó. No sé si quiere meter bocado, que es donde más creo que quiere meter. Eh, pero bueno, básicamente nosotros vemos eso, no vemos vemos que hay
una especie de burbuja, si se quiere decir, en este sector. Pero bueno, no decimos que no haya que tener, sino que hay que tener un plan de salida principalmente muy, muy ajustado, con stop loss muy justitos, para justamente en caso de que se produzca o que se pinche esto, que en algún caso no decimos que se vaya a pinchar, no decimos que estas empresas no tengan utilidad, no decimos que Nvidia no tenga utilidad, al contrario, creemos que sí, que Nvidia tiene utilidad, pero sí creemos de que en algún momento estas valoraciones tienen que corregir y en ese caso lo mejor sería tener una gestión activa del portfolio y con stops muy, muy ceñidos para poder evitar pérdidas. Y después otro de los puntos para concluir son un poco, que es ese gráfico que está abajo a la izquierda, es que básicamente estas valoraciones descuentan crecimientos infernales en estas empresas en el corto plazo. Y eso es verdad. Por ejemplo, ayer estuve revisando las estimaciones de crecimiento de lo que es Micron. Micron es uno de los principales proveedores de memoria, eh, que se estima que este año crezcan las ganancias en un 620%. Es una locura. Para que tengan una referencia, el SPY se espera que este año crezca un 22% y es elevadísimo. Lo que me van a decir, obviamente, que son empresas completamente diferentes, y es verdad. Pero, por ejemplo, empresas como Microsoft se espera que crezca un 23,7%, Nvidia misma se espera que crezca un 80%. Vemos que las estimaciones de ganancia, por ejemplo, para Intel están por encima del 100%. A lo que voy con esto es, son expectativas muy altas que en caso de que no se cumplan, y con en este nivel de evaluaciones, bueno, la corrección puede ser importante como también fue la subida. Entonces, por eso la idea acá es compartir un poco parar un poco la pelota, mirar un poco para adelante también, mirar esas empresas e industrias las cuales pueden marcar tendencia el día de mañana y actuar en consecuencia y en caso de estar parado, que no lo vemos mal tampoco porque son empresas buenas, no son empresas malas, que se han visto beneficiadas y son muy cíclicas también. Hay que tener también eso en cuenta. Los semiconductores son cíclicos. Cuando se produce la inversión, tenés que esperar unos años para poder justamente renovarla. Eh, y que justamente volver a materializar ventas. Cuando se produzca toda esta inversión monstruosa que están haciendo los hyperscalers, bueno, después llevará tiempo que justamente estas empresas vuelvan a justamente demandar los mismos semiconductores. Entonces, bueno, acá un poco era esa reflexión y bueno, ahí no sé, Mari, si está Fer, por si quieren hablar. Buen día, bueno, gracias Fran. Muy bueno como siempre lo tuyo. Hay futuro en Chimpay como pueden ver. Tenemos muy buenos analistas. Mirá, creo que hay una frase que cada vez se escucha más en el mercado y cuando estamos hablando de la parte internacional, que es lo que estaba hablando Fran ahora, eh, que es price for perfection, ¿sí? Cada vez se escucha más y es que el mercado está priceando hoy en el valor de las acciones principalmente y del área de tecnología principalmente la perfección, ¿sí? Como decía Fran, las empresas tienen que hacer un delivery de crecimiento monstruoso, muy grande. Ahora, ese delivery lo pueden hacer porque realmente estamos viviendo una revolución que se puede asimilar a lo que fue la revolución industrial, a lo que fue la revolución.com, a lo que fue la revolución web. Digo, realmente esta revolución es tremenda. Se están viendo ya números en términos de productividad muy interesantes. Por otro lado, a diferencia de lo que fue los albores de la burbuja.com, estamos viendo empresas que ganan plata, ¿sí? Recordemos cuando se generó la burbuja.com, las empresas perdían plata, no generaban ingresos, no había revenue. Entonces, la situación era diametralmente distinta a lo que estamos viendo ahora, donde son empresas que sí ganan plata. Por otro lado, lo que siempre hacemos mucho énfasis para entender si hay o no hay una burbuja, hay un ingrediente fundamental en toda burbuja que es el apalancamiento, el endeudamiento. Es lo que genera que la burbuja se infle, digamos. Para que la burbuja se infle a niveles que no sean sostenibles en el tiempo, necesitamos que haya apalancamiento. Y ese factor, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo de la inteligencia artificial, hasta hace un tiempo no estaba. ¿Por qué? Porque estas compañías, estos hyperscaler, como se les dice, como les contaba Fran, como pueden ser Meta, Google, Nvidia, Apple, Amazon, eran empresas que tenían flujos de caja monstruosos, tenían mucha plata guardada, de hecho muchas no sabían qué hacer con esa plata hasta que vino esta revolución y empezaron a invertir, empezaron a hacer CAPEX, inversión de capital. ¿Por qué? Porque esto es una carrera, esto es una guerra la que estamos viviendo tecnológica por ganar el premio mayor de ser la ganadora en estas industrias.
y ese CAPEX era sostenido con esas cajas monstruosas que tenían las empresas. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Es que ya estamos entrando en la etapa del apalancamiento. Las empresas como Google, como que con su nombre que la engloba, que es Alphabet, ya están emitiendo deuda. Meta está emitiendo deuda. Microsoft está emitiendo deuda. Google hace poquito volvió a hacer algo que hace mucho no hacía, que es que empezó a emitir acciones también, ¿sí? Nuevas emisiones de acciones con las cuales empieza a diluir a los accionistas, obviamente con una estrategia de inversión de capital que debería después generar crecimiento y revenue. Pero empezamos ya de a poquito a vivir esa etapa del apalancamiento, del endeudamiento. Entonces, las luces de alerta se van poniendo cada vez pasaron a amarilla, ahora se empiezan a poner naranjas. Digo, hay que tener mucho cuidado. No podemos no estar en este negocio, como también contaba Fran, digamos, porque realmente el premio es grande y las rentabilidades son grandes, pero hay que hacerlo con mucha precaución, mirando el mercado, entendiendo en qué compañía estamos invirtiendo, no dejarnos llevar por cualquier noticia que veamos por ahí, sino tener cierta metodología y planificación para invertir y después trabajar con stop loss, empezar a diversificar, buscar dónde hay valor. Nosotros venimos mirando mucho el tema de las tecnológicas chinas, donde creemos que puede haber una oportunidad interesante con todo lo que implica invertir en activos chinos, que todos lo sabemos, digamos, en cuanto a la transparencia de la información, en cuanto al riesgo de la intervención del Estado. Digamos, hay muchos factores para tener en cuenta y por eso creemos que más que nunca algo que siempre nos escuchan hablar a nosotros de gestión activa, gestión activa, gestión activa, que hasta hace poco, cuando nosotros les hacíamos una presentación, se los contábamos para sus inversiones en Argentina, porque Argentina es el mercado para tener gestión activa por naturaleza, por volatilidad, porque el año que viene tenemos elecciones, porque Argentina realmente es un sube y baja constante y la gestión activa es obligatoria, pero siempre lo que el mercado nos decía, la gestión pasiva en mercados desarrollados como Estados Unidos funciona muy bien. Me compro el S&P 500, me tiro a descansar y veo cómo eso me genera ganancias en el tiempo. Esa situación hoy es un poco más compleja, inclusive porque cuando yo voy al índice por naturaleza, el S&P 500, hoy 7 compañías te concentran prácticamente el 40% del índice, entonces ya ni siquiera es un índice diversificado, es un índice que invierte en tecnológicas norteamericanas, en las hyperscalers. Entonces, hay que tener gestión activa, hay que tener estrategia de salida, hay que tener paciencia y hay que entender lo que implica estar invertidos en estos mercados en estos momentos. Entonces, por eso creemos que ahí la oferta de valor que hacemos desde Chimpay, de los fondos administrados, tanto los fondos locales, que como ya todos saben, probablemente hoy tenemos nuestra propia gestora y estamos lanzando nuestros propios fondos y todos con gestión activa para distintos perfiles, conservador, moderado, agresivo. Lo mismo también tenemos en el mercado internacional, donde tenemos nuestro fondo que invierte en acciones con administración activa e intentando ver toda esta situación que les contaba Fran e intentando gestionarla para ustedes. Entonces, esa es un poco la recomendación. No me voy a extender mucho más que esto porque ya llevamos mucho tiempo charlando sobre el tema. Si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta y quieren ir haciéndola, tienen el botón ahí para consultar. Y como siempre, estamos a disposición para lo que necesiten, para consultarnos, para analizar necesidades que puedan tener y ver por ahí cuál es el fondo que mejor se adapta a su perfil. Y de nuevo eso, hoy es muy importante, y quizás más importante que antes, que seamos sinceros con el perfil de inversión que cada uno tiene, no aventurarse a meterse en una inversión de un perfil distinto al que cada uno tiene. ¿Por qué? Porque hoy los riesgos son muy grandes. Estamos viendo una volatilidad muy intensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos estamos viendo acciones que suben y bajan más de 5, 6, 7, 8, hasta 10% en un día. Eso que antes siempre lo veíamos en Argentina y que era algo propio de un mercado como este, lo estamos viendo afuera también porque estamos viviendo un proceso de transformación muy grande y de incertidumbre muy grande, porque esta revolución que planteamos genera incertidumbre. No sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos hacia dónde va a cambiar, no sabemos. Los riesgos son grandes, la incertidumbre es grande y en ese sentido es que estamos a disposición para lo que necesiten, como siempre, ahí están los canales de contacto
Y bueno, y obviamente por lo que veo, muchos nos conocen, son clientes y tienen nuestros contactos personales también, así que estamos a disposición para lo que necesiten. Mari, no sé si queda algo más. No, estamos perfectos. Sí, recordarles que nos sigan en redes, en donde informamos de estas charlas y también tienen a disposición el podcast y el newsletter, en donde semanalmente se van profundizando estos temas. Así que los invitamos a que lo lean y lo escuchen. Agradecerles a ustedes por el tiempo y nos estaremos encontrando en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan Abrazo a buen día. todos.